Buenos días, queridos estudiantes. Miren, ya llegamos al mes de la patria, ¿no? Estamos de aniversario, de cumpleaños el Perú. Entonces hay que ponerle más esfuerzo al estudio porque es una forma de ser buenos peruanos. Buenos hijos, buenos estudiantes, buenos peruanos. Bien, a lo largo de estas sesiones hemos venido desarrollando sucesivamente hechos importantes de la historia. Recuerden que cuando el hombre llega a América, ¿no? Empieza a establecerse y a crear su cultura. Ya sabemos que el hombre crea su cultura. Todo el pueblo va desarrollando actividades, es decir, va creando cultura, ¿no? Cosas materiales y también cosas espirituales. Dentro de ese contexto, en el Perú empiezan a desarrollarse civilizaciones o culturas. A lo largo y ancho de nuestra patria se han desarrollado muchas culturas, muchas civilizaciones, como por ejemplo en nuestra región, en Ancash, la cultura chaví, y cerquita acá nosotros, en Casma, la cultura sechí, ¿no? Vecino a nosotros, en La Libertad, tenemos a Chimú. Avanzando más al norte, en Lambayeque, tenemos Mochica. Luego nos vamos hacia el sur, tenemos Nazca, Paracas, ¿no? Y también en Puno. En Puno tenemos la cultura tiahuanaco. También tenemos en Ayacucho la cultura huari. En Lima también hay muchas culturas. Paso a paso vamos a ir estudiando estas culturas que las llamamos nosotros culturas pre-incas o pre-incaicas, que significa antes de los incas, de ese grandioso imperio de los incas. Entonces ya sabemos que existieron culturas, que fueron creando ellos mismos sus culturas. Destacaron, en esta sesión vamos a hablar de la cultura chaví, de la cultura paracas y de la cultura tiahuanaco. Estos pueblos, estas culturas se desarrollaron en diferentes actividades. Destacan en la arquitectura, por si acaso arquitectura no nace recién en nuestros tiempos, imagínense desde la época pre-incaica. La escultura, la cerámica, la economía, la orfebrería, la medicina y la textilería. La arquitectura ya sabemos que se refiere a la construcción de casas, de edificios, de templos, de palacios, etc., de chulpas o lugar donde enterraban a sus muertos. La escultura es cuando ellos empezaban a modelar, ya sea en madera, pero en esa época lo hacían en piedra. Imagínense el trabajo que tenían que hacer. En cerámica se refiere a los huacos, ¿no? A los vasos, a los cántaros, mayormente de barro. En la economía también sobresalieron. En la orfebrería, que es el arte de trabajar los metales, ya sea oro, cobre, bronce, plata, etc. Y también destacaron en medicina, no todos de igual manera, pero sí destacaron también en la medicina y también en el arte textil. Estas tres culturas que vamos a tratar hoy día, podemos observar aquí en el mapa del Perú que la cultura chavín, la cultura matriz, que fue calificada así por Julio Cetello, porque de ahí irradió a los demás pueblos. La cultura chavín, como ustedes están viendo acá, se desarrolló en la región Ancash, antes departamento de Ancash. La cultura paracas se desarrolló en Ica, ¿no? Y luego la de tiahuanaco se desarrolló en Puno. Esto se desarrolló en Puno y también Bolivia, ¿no? Entonces es una cultura que está en la frontera. Hoy día estudiamos estas tres culturas. Muy bien, vamos a empezar entonces con la arquitectura de la cultura chaví. Los chavinenses
hacían sus construcciones de piedra, pero en algunas oportunidades lo hacían de barro. Como muestra arqueológica tenemos el templo de Chavín, un templo construido de piedra y de adobe. Hasta ahora existe, pero por el peligro que puede traer, ya no dejan ingresar, solamente se ve de fuera. Pero dentro son unas galerías, ¿no? Son callejones construidos por verdaderos arquitectos, ¿no? Entonces destaca el templo de Chavín, ¿ya? Trabajaron en piedra y algunas veces en barro. La cultura Paracas, sus construcciones eran subterráneas. Ellos destacan en la construcción de tumbas y tenían que tallar la piedra para ahí hacer justamente las tumbas. Después vamos a ver cómo la cultura Paracas se divide en dos periodos. La cultura Paracas caverna y la cultura Paracas necrópolis. Se diferencian. ¿Por qué? Porque la Paracas caverna enterraban a sus muertos, cavaban la piedra y le dejaban en forma de una copa invertida, una copita de champán invertida, así. Y tenía el techo con bóveda. Y era una tumba comunitaria. Ahí generalmente enterraban a la gente del pueblo. Mientras que la Paracas necrópolis ya era más que todo para la clase social privilegiada. Ellos sí eran en una forma rectangular, ¿no? Porque bueno, eran los privilegiados y no eran comunitarias como eran las de Paracas caverna. Es importante señalar esto. En las tumbas de los Paracas caverna enterraban en fardos. Eso era lo característico. Fardo significa que a los muertos lo ponían sentado, con la rodilla pegada al pecho, ¿ya? Y luego eran envueltos con mantos, hasta 16 mantos a veces llevaban. Y eso los iban colocando al fondo de esa copa invertida, ¿ya? Pero era grande. Y ahí había cantidad de muertos ahí. Entonces, ahí resaltan los Paracas. En Tiahuanaco, sus construcciones eran de piedra tallada y engrampadas con unas grapas especiales de metal. Como muestra de esa construcción, tenemos el Palacio de Cala Sasaya, ¿ya? Un palacio en el que adoraban a sus dioses, ¿sí? Su dios principal era el Huiracocha. En cuanto a la escultura, también realizaban de piedra. Tenemos entre ellos los restos arqueológicos Cabeza Clava, la estela de Raimondi. Justamente ustedes pueden ver acá el templo de Chavín. Era un tremendo templo y alrededor de sus paredes exteriores colocaban estas cabezas. Las cabezas, ¿no? Clavas. Tenían la idea de que estos con cara de felino, del jaguar, porque ellos adoraban al jaguar, ¿no? Los cuidaba, los protegía del enemigo, porque había también muchas guerras entre ellos, ¿no? Para someterse unos a otros. ¿Ya? Y también tenemos aquí el lanzón monolítico, que era una especie de cuchillo, ¿no? También de piedra, ¿ya? Entonces su escultura era esto, justamente este modelaje, esculpían, ¿no? Tenemos también la gran estela de Chavín, llamada estela de Raimondi, ¿no? Porque fue justamente este científico que descubrió a esta cultura, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que la escultura de Chavín era muy avanzada. Tenían las cabezas clavas alrededor de todo el palacio. Y esto era una especie de cuchillo. En todos ellos representan a sus dioses, en este caso al dios jaguar. Estos son muestras de nuestra cultura regional. Paracas casi no destacó en escultura. Tenían pequeñas cosas, pero no destacó.
Tiahuanaco sí, al igual que Chavín, trabajaban en piedra. Y tenemos como muestra la portada del sol en honor al dios Huiracocha. ¿Y quién era el dios Huiracocha? Era el sol. Tenemos la cerámica. Esto es la confección de huacos. Sus huacos eran globulares, ¿no? Eran globulares. De asa estribo, es decir, a un costado. Usaban solamente un color monócromo, ¿no? El negro, usaban el negro. Paracas también tuvo huacos. También eran globulares, ¿ya? Pero su asa era puente, no al costado como los chavinenses, sino una asa puente. Y en cuanto a Tiahuanaco, ellos destacaron en los vasos ceremoniales, que lo llamaban quero, ¿no? Lo usaban en las grandes ceremonias. También, ellos sí fueron polícromos, es decir, usaron varios colores. Por eso esos vasos son muy coloridos y llenos de figuras geométricas. Entonces en la cerámica, las dos culturas, huacos globulares, se diferencia que Chavín asa estribo y los Paracas asa puente. Los dos un solo color, el negro, ¿no? Pasamos a la economía. Las tres culturas se desarrollaron, destacaron en la agricultura. Era su base económica, especialmente el maíz, la papa. Los de Tiahuanaco también empezaron a desarrollar la ganadería de alpaca, de vicuña, ¿no? De guanaco, porque son propios de esa región. En cuanto a la orfebrería, ¿qué es la orfebrería? Es el trabajo, la confección de adornos, objetos de metal. Los de Chavín usaban el oro para hacer aretes, anillos, sortijas, etc. Los de Paracas también usaron láminas de oro. Los de Tiahuanaco no destacaron en la orfebrería. En cuanto a la medicina, de las tres culturas, los que destacan son ellos tenían sus medicinas caseras, pero quienes avanzaron en la medicina fueron los Paracas, que fueron unos expertos cirujanos. Ellos hacían las famosas trepanaciones craneanas, es decir, cuando tenían una fractura, algo en el cerebro, estirpaban ese hueso y colocaban justamente las láminas de metal, ¿no? Expertos cirujanos. En cuanto al arte textil, o también llamado textilería, era la confección, ¿no? De hilos, de lana, destacan los Paracas, hermosos mantos ceremoniales que los turistas, ¿no? Cada vez que vienen se llevan esos mantos ceremoniales. Son también muy coloridos, llenos de figuras geométricas. Son los mejores mantos del mundo de esa época, que es muy admirado. Entonces, hijos, esto es, ¿no? Las tres primeras culturas pre-incas de las que estamos hablando, ¿ya? No se olviden su ubicación: Chavín en Ancash, Paracas en Ica, Tiahuanaco entre Puno y Bolivia. Pero su centro de acción fundamentalmente fue Puno. Lean su módulo, ¿no? Repasen el módulo, que vamos a continuar la clase en el Zoom.